capítulo 1, el versículo 10 y luego el 2:1. ¿Está bien? Dice la Biblia: si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso. Eso lo hablamos el miércoles pasado. Y además, eso es señal de que no hemos acogido su mensaje. Hicimos una aclaración muy importante y concreta. ¿A qué se refería la Biblia cuando se decía: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Está absolutamente ligado a lo que Juan y Pedro dijeron en relación a la pureza que genera la palabra, el mensaje. Que nosotros estamos hablando de un Dios que permanentemente, por medio de la gracia de su Hijo, es decir, del mensaje de su Hijo, nos va purificando, nos va limpiando, nos va perfeccionando, también dice el apóstol Pablo. Ahora en el capítulo 2, más o menos siguiendo en la misma línea, recuerden que esto originalmente no tiene ni capítulos ni versículos, es toda una carta. Dice lo siguiente: hijos míos, de hecho es hijitos míos, yo les escribo esto para que no pequen. O sea, lo que acaba de decir atrás, pero sobre todo lo que viene adelante. Pareciera que eso fuera parte también de la introducción, aunque el ejercicio ya comenzó diciendo Dios es luz, ¿no? Y nosotros somos de la luz, y no hay tinieblas, no deben haber, pero si las hubieran, entonces tenemos que acercarnos a la luz, todo lo que ya hablamos. Les escribo esto para que no pequen. Ahora bien, si alguno peca, dice Juan, tenemos un intercesor ante el Padre Jesucristo, Jesucristo el justo, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Entonces voy únicamente a revisar con ustedes el versículo 1 y el versículo 2, porque ya el otro casi ya es otro, bueno, es del mismo tema, pero es otro tópico, o sea, es otro momento. Entonces dice el apóstol Juan: yo les estoy escribiendo esto para que ustedes no pequen. Esta es una idea muy interesante, porque lo que el apóstol seguirá diciendo es: cada cosa que el Señor nos enseñó, cada cosa que el Señor compartió con nosotros, con ellos primero y después con nosotros, nos ayudan a no pecar. Lo que le está diciendo: yo les estoy escribiendo esto para que ustedes tengan elementos concretos y no pequen. Eso parece demasiado mágico, ¿cierto? Parece demasiado fantasioso. ¿Cómo es que yo escucho y no peco? O sea, leo un texto y no peco, leo una carta y no peco, me cuentan algo y no peco. Bueno, si fuera así es un poquito difícil de creer, pero realmente eso tiene un fondo muy interesante e importante, porque el mensaje de Jesús está fundamentado en una ética, pero antes de la ética está fundamentado en un sentimiento, en una actitud de vida, ¿ya? Entonces, si yo tuviera el marcador, yo tendría que decir, desde la perspectiva del ejercicio de nuestra fe, nuestra actitud permanente debe estar fundamentada en el amor. Y ya dijimos, y ya se sabe, que es el amor por mí, es el amor por el otro, ¿ya? Es el amor por Dios, ¿ya? Y claro, esto está fundamentado en esa verdad. Y luego ustedes van a mirar eso un poquito más adelante, con mucha fuerza. Creo que es el apóstol que más claramente habla de ese tema. Y de hecho es la base de nuestra fe y de nuestra espiritualidad también. Entonces miren, ¿qué significa que yo les escribo estas cosas para que no pequen? Entonces, el hecho de que yo conozca el fondo del mensaje, por eso ustedes cuando déjenme hacer un paréntesis, por eso cuando yo digo el mensaje es de la redención y les escribo para que no pequen, ¿cómo se hace? Cuando yo digo, ok,
Y más adelante lo va a decir, que el Señor murió por nosotros y pagó las culpas de nuestros pecados. Ya, ya. Entonces, después de eso, yo no peco más. Entonces, eso no es verdad. No se puede. O sea, tiene que haber un ejercicio mucho más profundo, un elemento de muchísima más profundidad, que yo creo en Cristo y ya no peco más. No, eso sería muy fácil. O sea, creí en Cristo, lo reconocí como mi Salvador, reconocí su obra de amor en mi vida, hasta incluso, si usted quiere, su sacrificio, y ya, me perdonó y ya no peco más. Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto. Hace 3 horas, 2 horas, 10 minutos usted pecó. Ya, eso es un tema que no puede entenderse así. Y yo no comprendo por qué seguimos nosotros hablando así. Miren, lo que está diciendo Juan es muy sencillo. En el mensaje del Señor que él va a profundizar, es el mensaje del amor del Señor. Como es el mensaje del amor, está fundamentado en el amor por mí, primero. Entonces, cuando yo digo, yo debo aprender a reconocerme y amarme ya, no peco. Miren, ¿por qué? Porque en el ejercicio del pecado está normalmente la ignorancia de mi amor por mí, o la ausencia de mi amor por mí. Entonces, cuando yo sé que yo me amo profundamente, no hago lo que algunos hacen en desamor. Por ejemplo, no fumo cigarrillo, que eso es pecado. Usted dice, ¿eso es pecado? ¿Está en la Biblia? Pues sí, porque usted se agrede, se daña, se intoxica el cuerpo con, pues obviamente no se mete otro poco de porquerías. Simplemente usted dice, como yo me amo. Ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje del Señor es, ámate, quiérete. Entonces, cuando yo tengo eso claro, ese es el mensaje del Señor, no peco. No me intoxico con alcohol, ¿ya? No hago un montón de cosas que van contra mi cuerpo, o contra mi ser, o contra mi salud, porque me amo, y eso es evangelio. Eso es todo. Por eso dice, yo les escribo esto a ustedes, porque les voy a recordar el mensaje del Señor, para que no pequen. O sea, la conciencia de saberme hijo de Dios. A mí el tema de que soy templo del Espíritu es verdad, pero no se me parece eso tan... No, es simplemente en principio de quererme yo. Yo me quiero, yo me aprendí a amar con honestidad. Y cuando eso hago, entonces hay un montón de cosas que simplemente no hago porque me dañan. Entonces, digamos que en términos de venenos que los muchachos están metiendo cada 8 días, cada 15 días, algunos cada 2 días. Y tenemos experiencias de personas que la vida no les alcanzó, que no pudieron seguir viviendo, porque los niveles de intoxicación, tenemos un caso de una persona, hace unos buenos años, cuando lo cite ustedes, que saben el caso, van a decir, ay, sí, fue fulano de tal, pero no les voy a decir el nombre, no, pero fue un personaje brillantísimo. De hecho, hace poco pasó más o menos lo mismo. Brillantísimo. Abogado, connotado, de hecho, asesor de un representante de la Cámara y después de un senador. O sea, de la planta de su gente de confianza. Muchos de los proyectos que el personaje presentó realmente los había hecho este señor, pero era alcohólico. O sea, y era de línea presbiteriana, ¿no? Pero era alcohólico, era absolutamente alcohólico, totalmente alcohólico. Y no sé, creo que estaba en los 40 y algo, no recuerdo la edad. Él se emborrachaba mucho, se perdía, ya el alcohol era muy complicado. Un día cualquiera, borracho, salió de la fiesta, atravesó la calle, lo atropelló un carro y lo mató. 40 y algo. ¿Ven? ¿Dónde está fundamentado el tema? En el pecado. Sí, claro. Él era un adicto a, un enfermo a, un personaje que se estaba haciendo daño porque no había entendido lo mínimo del mensaje. Tienes que quererte. Si usted amplía eso, entonces no peca, no solamente contra usted, porque ese es el pecado contra uno, ¿no?
Entonces está todo el tema también de las emociones. O sea, aquí me podría quedar solamente en este pedacito, las emociones. ¿Cuáles? Los celos. Es una porquería de sentimiento. Lo enferma, lo molesta y no saca nada usted con eso. Bueno, de pronto saca tragedias. ¿Ya? Hace poco una persona me estaba contando, no, es que yo pedí que me mostraran el video del día tal y yo estoy seguro que no me lo quisieron mostrar porque había algo ahí malo de mi novia. Estoy seguro. La señora dijo, no, se perdió. Y resulta que él dice, la racionalización, pues, de él, la reflexión es que lo que pasa es que yo le pedí eso, un poco de mal genio. Y la señora, pues, que estaba a cargo de la administración, parece que miró las cámaras, vio algo, dijo, no, yo no se lo entrego porque hacía 2 meses, una pareja gay, uno había pedido las cámaras, encontró que el señor había metido a un compañero, a un amante, y sin medir palabra se metió al apartamento y lo mató. ¿Ya? Entonces, usted dice, bueno, ¿y eso a qué viene? Pues ¿a qué viene? Viene al ejercicio de qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo estoy pensando yo en la vida? Eso se llaman celos. Hay envidias, hay pasiones, hay un montón de cosas que están relacionadas con el no manejo de mi amor por mí. Sí, en serio, o sea, ese personaje estaba totalmente ido en medio de su rabia, de su iracundez, de su... todo eso, de su venganza. Todo eso hace daño, ¿sí ven? Entonces, cuando Juan dice, yo les escribo esto y les recuerdo el mensaje de Jesús para que no pequen. ¿Ven? Eso es sencillo, hermanos. Nosotros entendemos el mensaje del amor por mí y por el otro, y no me hago daño y no le hago daño al otro. Así es sencillo. No le hago daño al otro. ¿Difícil? Sí, a veces es difícil. Por eso Juan dice, y si alguno peca, o sea, está bien, estamos preparados y hay un mensaje que nos evita pecar, pero sin embargo lo hacemos, porque somos humanos, porque somos emocionales, porque nos falta crecer, por lo que usted quiera. Entonces, pues obviamente tenemos problemas, o sea, sí, nos da rabia, bueno, eso, celos, cosas de esas, sentimientos y pasiones que todavía no hemos podido superar. Deberíamos, pero no. Entonces, por eso Juan dice, y si alguno hubiere pecado. Y aquí hay una cuestión que me parece a mí, yo soy el único que he interpretado bien. No sé, yo tengo esa sensación arrogante de que todo, porque yo he leído no sé cuántos comentarios de esto. Abogado tenemos para con el Padre. Si yo peco, abogado tenemos. Entonces la gente incluso hace la imagen, ¿no? Y es una imagen absolutamente triste, porque es una imagen de casa del cielo muy triste. ¿Cómo se plantea esto? ¿Qué horas tenemos? Porque ya. Son las 7:50. Ok, gracias. Es que ahora tengo asistentes de hora, asistentes de todo, gracias a Dios. ¿Cómo se plantea esto? Se los voy a decir como dramatizado. Entonces, usted pecó, o yo pequé, entonces, ay, por favor, Señor, intercede, perdóname, ¿no? Ya, entonces, viene Jesús y se van del Padre porque, pues no habla con el Padre porque Él está a la derecha del Padre, ¿no? A la derecha del Padre. Entonces, el Señor Jesús dice que está a la derecha, recibió la oración de un hijo, de un hermano, mucho que pecó, ¿ya? Entonces él se acerca al Padre y dice, papá, Padre, mira, y le muestra las llagas y le muestra los huecos que tiene acá, el hueco de acá, los huecos de acá, y le dice, mira, papá, yo morí por ese, o sea, yo me derramé mi sangre por ese, entonces por favor perdónalo. Y entonces dice, bueno, está bien, me enojó mucho, pero verdad tú ya. Entonces como que la intercesión es que le recuerde siempre al Padre, una cosa que es espantosa, porque es recordarle una tragedia de muchísimo dolor a alguien, ¿no? No, eso no está bien interpretado, estoy seguro que eso es una grosería de interpretación.
Y es tremendamente complicada, pues porque de verdad eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido que el Señor Jesús a los miles de millones de pecadores Él esté permanente. Eso es de toda la vida, de todo el tiempo. Mira, perdona a este, perdona a este. Como si el Señor Dios Padre no tuviera la capacidad y la posibilidad de perdonar, porque es tan bravo, le sacamos tanto el mal genio, que si no es por Jesús ya no se había acabado. Si no es porque Jesús le está mostrando permanentemente los huecos de las manos y el sufrimiento y recordar, mira todo lo que tuve que pasar por ellos, Él no se hubiera acabado. Eso es una teología absolutamente inadecuada, por lo menos no es evangélica. Ya, puede ser de otras líneas, pero no es evangélica. Hasta musulmana puede ser, pero no es evangélico. ¿Qué es lo que dice acá? Para que ustedes vean lo lindo y además lo sencillo que es. La Biblia dice, si alguno peca, un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, ¿ven? Porque todo eso está en la línea de la justicia del tribunal, ¿ya? Y claro, en esta interpretación ayuda mucho lo que dice el versículo 2, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Por eso hacen esta imagen. Ahora bien, en serio, en esta línea, ¿qué es lo que Juan quiere decir en virtud de lo que viene hablando? Recuerden que Jesús dijo que Dios es luz, ¿ya? Que el pecado es oscuridad. La línea interesante, y ese es el problema cuando nosotros no leemos desde la literatura judía y volvemos todo griego, muy literal, muy occidental. Aquí sí necesito acudir a Juan, que escribe en un griego horrible, pero evangélicamente, y que escribe además en un griego con la sensación del hebreo, del arameo, del ejercicio de entender que los judíos escriben diferente. Y esto es una cuestión muy bonita, porque miren, vamos a imaginarnos que él viene acompañándonos, ya corrigiendo qué es el mensaje, ¿no? Dios es luz, pero el pecado, acuérdense que el pecado era parte de la oscuridad. Pónganle cuidado cómo se estoy lindo. Entonces, cuando yo estoy pasándola mal, he cometido un pecado, me acerco a la oscuridad y me alejo de la luz. ¿Ya? Me alejo de la luz. El mensaje de Jesús, la gracia del Espíritu, si ustedes quieren, ¿qué es? Pues es luz porque es el Padre mismo, es la gracia del Padre. ¿Qué significa interceder? ¿Qué significa interceder? Voy a plantear esto en términos de pelea. ¿Se acuerdan? Es que yo me acuerdo cuando yo peleaba. Y yo era muy peleonero de chiquito, me cascaban durísimo, pero yo peleaba mucho, pues tenía que también defenderme. El bullying en ese tiempo, uno se las arreglaba, uno la pasaba dándole quedas al papá y la mamá, no lo mandaban al psiquiatra con 500 medicamentos porque el niño tiene... No, uno se las arreglaba como fuera. Y en este caso se las arreglaba peleando. Yo recuerdo varias veces que yo reviré, la palabra revirar. Revirar era interceder. O sea, a veces le estaban dando a uno una muñequera, o sea, lo tenían reventado, y el amigo, el más grande o uno de otro curso, a veces incluso por lástima, decía yo reviro. Y revirar era que se metían e intercedían. O sea, se metía al frente mío, si yo era el personaje que estaban cascando, y el personaje que estaba decidía si peleaba con él o si decía no, yo con usted no peleo. Y básicamente el revirar era para que ya no me pegara más. Si el otro seguía peleando, pues ya tenía que mirar que esa era otra pelea. Pero realmente lo que él estaba intercediendo era para que yo no pecara más. En términos del pecado, para que yo entendiera y revisara lo que por oscuridad no estaba viendo. Esto es en el caso del Evangelio. Y aquí, pues ya no podía con él. Me estaba ganando. El revirar es que el otro me defendía, intercedía por mí. ¿Ya? Yo lo hice algunas veces por otros compañeros. Recuerdo alguna vez un compañero muy lindo, era un poquito más bajito que yo, pero un excelente peleador. Y a él no le gustaba pelear.
no le gustaba pelear. Él siempre le buscaban peleas y él no le gustaba. Entonces una vez él iba conmigo, yo me puse a pelear con un muchacho y me estaba pegando durísimo, me tenía súper reventado. Yo llegaba a la casa con esos pómulos así grandotes, lo acababa así. Y ese día creo que el muchacho tuvo tanta misericordia conmigo e intercedió. Si ese muchacho no intercede, pues seguramente yo había tenido que retirarme de la pelea muy mal, o el otro decir, ya le estoy pegando muy duro. Pero este muchacho intercedió, y cuando intercedió, el otro dijo, listo, venga, también le casco a usted. Yo nunca olvidaré eso. Estaba como en tercero de primaria, cuarto de primaria. Eso era un tema así con barra y todo, 30, 40 haciéndonos barra. Y el muchacho se paró, se puso así y le pegó solo un golpe en la cara al otro. Y allá lo dejó tendidito. Recuerdo tanto porque eso me enseña y me recuerda a mi hermoso Señor. Pero mi hermoso Señor no es a los golpes. Él no intercede, que esa es otra mala interpretación. Ponle la mano, Señor, castígalo, defiéndeme, acaba con él. No, pero ahí que no va a pasar eso. Recuerden de qué estamos hablando. Cuando el Señor llega, yo estoy en la oscuridad. La intercesión de Jesús es fácil, es maravillosa, porque es Jesús, se pone con su luz, con su mensaje, con su iluminación, y se pone al frente mío, que está en la oscuridad, que estoy en la oscuridad, y eso ilumina. ¿Me hago entender? Me saca de la oscuridad. La intercesión de Jesús es su presencia y su mensaje iluminando mi oscuridad, es decir, mi pecado. Y ya. Eso es todo. Entonces usted dice, ¿qué estoy haciendo? O sea, el perdón no es el perdón, perdóname por favor, o el Señor, mira, pobrecito. No. La intercesión es, Él se pone en medio mío, ilumina con su luz y con su mensaje, y al entender yo, no peco, reconozco esa acción mala y entonces corrijo. El perdón me lo doy yo cuando reconozco perfectamente, esto está mal. Dios siempre me amará, Dios está ahí, el Padre está ahí. Por eso cuando Él dice, Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, está fundamentado en que a Él lo mataron por un mensaje que ilumina nuestro ser. El problema de nosotros es cuando dejamos el mensaje y abandonamos la luz de aquel que murió por ese mensaje de amor y que mataron por la ignorancia y el rechazo de ese mensaje. Cuando el Señor se presenta ante mí, porque yo creo en Él y creo en su amor y en su gracia intercesora, por eso Él dice, abogado, intercesor tenemos para con Él, Padre, porque cuando pues ¿por qué es intercesor para con? Pues porque es el enviado del Señor, es el mensajero del Señor, no es el abogado, porque vengan, si Él es abogado, ¿quién es el juez? Pues Dios, ¿sí o no? Dios juez, Dios es mi Padre, pero está bien. Ahora bien, si Dios es abogado, si Jesús es abogado, yo soy el reo, ¿no? ¿Quién es el acusador? Les queda perfecto, el diablo. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué toda esa tragedia de la cruz? Si estamos igual, Él me acusa y entonces Él me defiende y entonces ¿a quién le...? No, hermanos, este es un ejercicio absolutamente espiritual. Dios me ilumina por Jesús, su Hijo, y su mensaje, y me muestra mi oscuridad. Y cuando me revela eso, simplemente me hace entender que estoy haciendo mal. Corrijo y sigo. Tengo un intercesor, Él me defiende, claro, porque Él se pone entre Dios, entre mí y mi oscuridad, y me permite ver la luz para que siga. Me pone entre la oscuridad que me quiere dañar y Él, y al ponerse en medio me ilumina y me libra del pecado. ¿Ven? Me libra del pecado, porque me acerco a la luz y me alejo de las tinieblas, que como dijo arriba, es pecado. El que vive en tinieblas está en pecado.
Punto.